¿Sabías que gran parte de los pensamientos que tenemos son automáticos, negativos y casi nunca son reales? Y si te digo que puedes aprender a identificarlos y también a transformarlos, para ello quédate en este video. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerle a todas las personas que han reaccionado a mis videos, a todas las personas que comentan y que han interactuado. Veo que estamos creciendo en esta comunidad y eso realmente me pone muy feliz porque la idea es que todas las personas puedan obtener ese tipo de conocimiento y todos nos podamos ayudar en esta comunidad tan hermosa de los que miran. Para los que entendieron que mirar hacia adentro es el primer paso para transformarlo de afuera. Así que antes de hablar de pensamiento, pues hay que definirlo. Para ello nos vamos a remontar al siglo XVI, donde aparecía uno de los filósofos franceses más destacados de su época, que es René Descartes, con su famosa frase pienso y luego existo, que fue publicada en 1637. Y es una frase que de verdad que pone a analizar a las personas, ya que en este momento era una época donde pues había como unas críticas en diferentes corrientes teóricas del pensamiento, como lo era pues la escuela estructuralista, que basaba más bien sus estudios a analizar las estructuras mentales. Pero entonces, pues Descartes se enfocaba más bien en ese razonamiento, en lo que él podía observar, hablándonos pues de que esto era como que el pilar o la base, que el raciocinio era la base del conocimiento. Es importante identificar que el pensar tiene que ver con esos procesos de pensamiento, esas ideas que tenemos nosotros, esa capacidad para resolver problemas y sobre todo para tomar decisiones. Además, Descartes nos hablaba de que el pensar tiene que ser, es una acción del ser humano que se da de manera consciente, inconsciente, automática o automática, y lo cual es fundamental para la experiencia humana. Luego aparecía otro referente que es William James, que es considerado el padre de la psicología moderna, donde nos decía que el pensamiento es una corriente continua de ideas y es lo que nos define como seres conscientes e inconscientes. Además nos decía que un pensamiento no analizado es como una planta sin raíces. Por eso recalca la importancia de analizar el pensamiento, y es que yo creo que el pensamiento es la base de todo, es lo que nos define a nosotros como personas. Si nos ponemos a mirar en la evolución, ¿qué es lo que nos caracteriza de las otras especies? La neocorteza, ¿cierto? La capacidad de pensar, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de tener ideas, de la creatividad y posteriormente de nuestro lenguaje y la capacidad que tenemos de construirnos como una sociedad civilizada. Hablando del enfoque cognitivo, que quiero citar un autor muy importante, pero antes de comenzar quiero aclarar algo para las personas pues que ya están en la comunidad, que han compartido mis videos, para los que todavía no hacen parte de esta hermosa comunidad y quieren hacerlo, es hora. Este es el momento, y si es que estás viendo este video y te gusta y te ha ayudado en algo, por favor te pido que te suscribas, que compartas mis videos con otras personas, con un amigo, con un familiar, una persona que lo necesite, porque es la única forma de seguir creciendo, de que nos ayudemos todos para seguir creciendo en esta comunidad. Entonces, para las personas pues, que han visto más mis videos, en que han tenido tiempo de interactuar, pues han logrado darse cuenta, y si no, pues les cuento, de que los análisis que hago de las experiencias humanas, de esa forma que podemos mirar hacia adentro, en descubrir estos aspectos inconscientes, pues se hace desde un enfoque psicoanalítico, un enfoque más psicodinámico. A veces mezclo técnicas con el humanismo, a veces me enfoco un poquito en lo transpersonal también, esto con el fin de analizar esas cuestiones ocultas que no queremos hacer parte de nuestra vida consciente, y para ello pues lo hago desde ese enfoque. Este video está mucho más enfatizado en un enfoque cognitivo conductual, porque hay que reconocer que hay personas que les puede servir más este tipo de contenido debido pues a sus experiencias. Sabemos que estamos en una sociedad donde todo se ve más reflejado por los modelos de aprendizaje, ¿sí? Sabemos que muchas personas pues fueron criadas
desde el castigo, desde el refuerzo, desde el condicionamiento, ¿sí? Y hoy en día pues lo siguen poniendo en práctica. Así que pues me parece también que una técnica que les voy a explicar más adelante, que es la técnica de los autorregistros, les va a ser de gran ayuda para las personas que aún no han sido capaces de ser conscientes de analizar esos pensamientos negativos que se tienen, y esta es la única forma en que se puede transformar y cambiarlos por unos mucho más realistas y adaptativos, hablando en estos términos. Bueno, entonces, continuando ahora sí, hablando de un referente teórico de la escuela cognitiva, del enfoque cognitivo, es Aaron Beck. Él nos decía que nuestros pensamientos están determinados no tanto por las situaciones o las experiencias, sino por las interpretaciones que hacemos nosotros de estos hechos. Además, Albert Ellis nos decía que las creencias irracionales son las que causan esas emociones negativas, y la mayoría de personas se atormentan siempre con ese tipo de creencias o pensamientos irracionales, muchas veces exagerando. Y es que si nos ponemos a ver, hay bastantes investigaciones donde nos dice que la mayoría de pensamientos anticipados que nosotros tenemos solamente en un 10% se cumplen. Es decir, el 90% de esos pensamientos, de estas ansiedades que nosotros tenemos, pues no se dan en la realidad. Hay unas cuestiones que caracterizan estos pensamientos. Primero, que surgen de manera instantánea, es decir, surgen así como sin conciencia y de manera deliberada. Segundo, siempre suelen ser catastróficos, así exageradamente. Lo otro es que pueden haber sobregeneralizaciones. Sí, la sobregeneralización es que a partir de una experiencia pues ya se generalizan las otras. Lo otro es que pueden ser también filtraciones de esos pensamientos negativos, es decir, pensar siempre lo malo. Y otro es que casi siempre se piensa o se lee la mente de la otra persona. Es decir, esa persona está pensando algo malo de mí, de pronto es que estoy hablando con mi jefe y yo lo veo que no me responde con un buen ánimo, entonces de pronto es que me quiere despedir, o de pronto está enojado conmigo, o muchas veces pues generalizamos de que tuvimos una experiencia con una persona y creemos que vamos a seguir teniendo esa experiencia con otras personas, entonces actuamos siempre de manera reacia, o siempre nos pasa alguna situación y nosotros exageramos de más o le agregamos más cosas a estos pensamientos. Bueno, vamos a continuar con la técnica de los autorregistros. Para ello, pues les voy a mostrar un esquema luego de haberles contado un ejemplo y que podamos hacer como un análisis de un caso para que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo puedan, digamos, ejemplificar. Así que si de pronto han tenido unos pensamientos negativos, automáticos que han logrado identificar, por favor me los pueden dejar en los comentarios y vamos a analizarlos. Así que vamos a darle pie a esta hermosa técnica, pero antes de comenzar quiero dejarlos con esta frase. Muchos de los pensamientos que nosotros tenemos anticipatorios son peores que la misma realidad. Además, la mayoría de los pensamientos automáticos no se materializan. La técnica o el autorregistro nos ayuda a identificar tres cosas. Primero, esos pensamientos automáticos negativos. Segundo, a evidenciar si son realistas o no. Y tercero, a reemplazarlos por otros mucho más realistas y menos distorsionados de esa misma realidad. Así que, primero que todo, hay que analizar la situación. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que tú estás haciendo en ese momento? Segundo, ¿cuál es el pensamiento que tú tienes frente a esa situación o frente a ese recuerdo pues que tuviste, ¿cierto? Luego se identifica ese pensamiento que tú tienes. Y aquí es donde vas a analizar si ese pensamiento es positivo y es negativo, pero bueno, vamos a continuar con el siguiente, que es la emoción, ¿sí? Esa emoción pues se da debido a ese mismo pensamiento y pues podemos ver que si es un pensamiento negativo, pues esa emoción también va a ser negativa. Siguiente, es la conducta que hiciste frente a esa emoción. Y por último, la consecuencia. Entonces vamos a analizarlo un poquito y les voy a mostrar esta tabla para que ustedes pues puedan analizar mejor esta información y puedan acomodar esa experiencia que han tenido. Así que pausa este video
un momento y analiza bien esta tablita. Y si puedes tomar un cuaderno, una hoja y dibujarla ahí mismo y empezar a hacer el ejercicio, mucho mejor. Créame que les va a quedar mucho más en su conciencia. Bueno, vamos a imaginar un caso y los vamos a hacer con ustedes mismos. Imagínense que ustedes tienen una cita, ¿sí? Una cita con una persona que acaban de conocer, digamos que las conocieron por las redes, pero ya se van a ver, ya van a socializar. Entonces, en esta primera cita quedaron de verse supongamos, quedaron de verse en el parque a las 2 de la tarde. Entonces, ustedes llegan a las 2 de la tarde, muy puntuales. Bueno, faltando 5 minutos para los que son más puntuales. Yo no lo soy tanto, pero bueno, hay que ir mejorando poco a poco. Bueno, resulta que llegaste faltando 5 minutos para las 2 y tú estás ahí esperando normal porque de pronto la otra persona no es tan puntual como lo eres tú. Así que esperas 15 minutos y la persona nada que llega, tú le escribes, no responde. Ya hay una situación, vemos que hay una situación, que la situación es pues una cita, ¿cierto? O quedamos de vernos, ¿cierto? Quedamos de tomarnos algo, esa es la situación como tal. Luego aparece un pensamiento. Pero ¿por qué aparece ese pensamiento? Bueno, de hecho aparecen múltiples pensamientos porque quizás de pronto tú estás ansioso, porque vas a ver la persona por primera vez, porque de pronto no, tú empiezas a anticipar lo que hablamos ahora, anticipar esos pensamientos, de empezar a imaginar como que lo que la otra persona esté pensando. Sí, de que será que le voy a agradar, será que me va a ver bien, ¿cierto? Entonces empieza como a hacerse ideas y son pensamientos totalmente automáticos. Pero bueno, en este caso, en este contexto específico, como tú llevas esperando 15 minutos, bueno, media hora y la persona nada que llega. Entonces, ahí tú, ¿qué piensas? Vemos que la mayoría pensamos de manera negativa, ¿sí? Entonces, no, es que me quedo mal, qué persona tan mal educada, en vez de haberme avisado, muy irresponsable, seguramente se arrepintió o tiene algo mejor que hacer. Y ahí, de manera subsecuente, aparece la emoción, ¿sí? Entonces nos empieza a dar ansiedad, ¿cierto? Nos empieza a dar como enojo, ¿sí? Empezamos como a estresarnos un poquito, empezamos como a frustrarnos por esta situación. Y esta emoción, bueno, ya hay un pensamiento que desencadena una emoción, obviamente, es el proceso mental. Y luego aparece una conducta, ¿sí? ¿Qué haces tú en este caso? Los leo en los comentarios. ¿Qué? Un ejemplo. Entonces, como estás enojado, como estás con esa frustración, con esa ansiedad, desesperado, entonces tú te vas a ir, no la vas a esperar más. Y resulta y pasa de que tú le dejas un mensaje por cualquier red social, la que sea que utilicen, diciéndole, bueno, palabras negativas y de pronto un poquito soez, no sé, impuntual, me quedó mal, va, siga mejor lo que está haciendo, sabe que no me vuelva a hablar, ¿sí? Algo así pues como más general aquí, como para ya terminar el caso. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia, la persona después va a ver el mensaje que no le va a gustar para nada, de pronto lo va a bloquear o de pronto pues termina esa amistad o lo que sea que se estaba planificando. Esto es un autorregistro, un caso que se llena en esa tablita que les acabo de mostrar, pero de manera negativa. La situación es la misma, la situación muchas veces pues no se puede categorizar si es positiva o negativa, no, es una situación. Lo que cambia es el pensamiento. En este caso hay un pensamiento negativo que lleva a una emoción negativa, que lleva a una conducta negativa y que lleva a una consecuencia negativa. Así que si nosotros cambiamos este panorama y cambiamos ese pensamiento por uno más positivo, por uno más realista, quizás de pronto, entonces puede que todo vaya a cambiar después. Vamos a pensar de manera positiva. Entonces tenemos un pensamiento de que, bueno, esta persona, ¿no? De pronto es que está ocupada, de pronto le pasó algo en el camino, de pronto es que tuvo que hacer un mandado, bueno, cualquier cosa, de pronto le pasó algo, ¿cierto? Luego, ese pensamiento, que es un poquito más positivo, va a llevar a unas emociones.
a unas emociones de qué. Como ya hay un entendimiento, ya hay una comprensión, entonces va a haber de pronto más empatía, ¿cierto? Entonces tú vas a empezar a ponerte en el lugar de la otra persona, como de pronto fue que le pasó algo, ¿cierto? Entonces va a haber una mayor comprensión, entonces ahí pues ya no va a haber esa emoción como de enojo, sino más bien como de preocupación, de un poquito de ansiedad, pero por saber qué es lo que le pasa, o sea, cambia un poquito la cosa. ¿Cuál puede ser ese comportamiento tuyo? Pues bueno, entonces ya no le vas a mandar un mensaje negativo, sino positivo. Oye, ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás ocupado? Si quieres lo dejamos para otro día o nos vemos más tarde. O bueno, o necesitas que vaya y te recoja. Bueno, cualquier cosa. Luego, resulta y pasa de que la persona sí estaba ocupada. Por eso no había podido ir más temprano, pero no había podido tener acceso al celular. Entonces la persona le contesta a los 30 minutos, bueno, o a la hora, y le dice, bueno, mira, lo que pasa es que estaba muy ocupado, me tocó resolver algo del trabajo así de manera urgente, no tuve tiempo ni de mirar el celular. ¿Qué te parece si nos vemos más tarde o lo dejamos para mañana? ¿Ves que este pensamiento que es más positivo, que lleva a una emoción más positiva, a un comportamiento más positivo, perdón, cambia la consecuencia por algo más positivo y cambia la realidad? Y esto pasa muchas veces en la vida real. A veces nosotros tendemos, o a veces no, casi siempre tendemos a tener esos pensamientos negativos. Y es que muchas veces lo hemos aprendido desde nuestra infancia, desde nuestra socialización, empezamos como a adquirir y aprender ese tipo de pensamientos que en primer momento pues son palabras, pero como decía Chomsky, muchas veces el lenguaje marca el mapa de lo pensable y nos ayudan a organizar nuestros pensamientos. Y ahí va empezando todo, las experiencias que empezamos a tener, ¿cierto? Si muchas veces no pasa lo que nosotros esperamos, pues empezamos a pensar de manera menos realista, de manera más negativa y, por decirlo así, como menos adaptativa a nuestra realidad. Entonces podemos ver que esos pensamientos nos ayudan a nosotros a pensar de manera diferente. Y créanme que cambiar esos pensamientos nos van a ayudar a nosotros a cambiar también nuestra autoestima, a mejorar nuestra eficacia, ya que las cosas nos salgan mucho mejor. Muchas personas lo llaman atraer las cosas con el pensamiento, ley de atracción, otros lo llaman tener fe, otros lo llaman ser mucho más positivos. Y créanme, chicos, de que en la misma manera que ustedes aprendan a cambiar estos pensamientos que llegan automáticos en la mente, que llegan de manera intrusiva, los podemos reemplazar por otros más diferentes, no para distorsionar la realidad, sino que muchas veces es para poder pensar de una manera mucho más realista, porque nosotros no podemos creer todo lo que aparece en nuestros pensamientos, precisamente por esa misma historia de aprendizaje. Y ya por último, quiero agradecer a las personas que llegaron hasta este punto. Quiero pedirles el favor que compartan mis videos, que se suscriban y podamos seguir creciendo en esta hermosa comunidad. Así que los espero en un próximo video.